mañana vamos a tratar la presentación, la última, y hasta este contenido del examen. Entonces, a veces es bien complicado conseguir todos los temas, y por eso que les digo yo, tienen que leer el código tributario, porque las diapositivas que están ahí hay mucha información, pero lo fundamental es que ustedes cuando lean el código tributario se recuerden de las diapositivas, se recuerden de qué fue lo que platicamos en clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de un procedimiento, porque no hemos, hasta después del examen vamos a entrar de lleno a lo que es el procedimiento administrativo con todas las etapas. Pero lo que quería llegar, la semana pasada llegamos a la determinación de la obligación tributaria, ¿verdad? Porque de ahí vamos a retroceder. ¿Por qué? Para ver ciertos factores, por ejemplo, como los medios que extienden la responsabilidad del contribuyente, ¿verdad? Que extiende la obligación, porque necesitaba que ustedes comprendieran que es un momento en que se va a determinar la obligación tributaria y tenemos que identificar cuál es ese momento donde se determina la obligación tributaria, porque se recuerdan que hay un plazo, no sé si ustedes ya leyeron su código, que lean su código tributario de la herramienta completa que nos va a servir para el curso. Se habla del plazo que tiene la administración tributaria precisamente para realizar determinaciones tributarias, de verificar la documentación al contribuyente cuando quiere saber si éste ha cumplido a cabalidad con su obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, hay un artículo que establece que la administración tributaria tiene ¿cuántos años? A ver, ¿quién sabe? 5. Nadie ha leído eso, ¿verdad? 5 años. No, para la determinación, eso es para las administraciones tributarias que reciben de 5 años. Pero la facultad que tiene la administración tributaria para hacer verificaciones es de 4 años, ¿verdad? Igual el contribuyente, por ejemplo, cuando quiere hacer una petición de devolución de crédito fiscal, lo tiene que hacer dentro de los 4 años a partir de que ya tiene derecho a solicitar esa devolución. Entonces, nos vamos a establecer cuál es la determinación de la obligación tributaria y entonces, a partir de cuándo yo voy a poder determinar que ya estoy en prescripción, ¿verdad? Entonces, tienen derecho a pagar sus obligaciones tributarias y obviamente esto se en 4 años. ¿Se recuerdan que hablábamos de las declaraciones, verdad? Entonces, ¿en qué momento la administración tributaria puede hacer esas verificaciones? Porque, por ejemplo, llega un auditor de la administración tributaria con ustedes y les va a solicitar documentación. Por ejemplo, ahorita estamos en el 2025, ¿verdad? Les puede fiscalizar, por ejemplo, 2017 y 2018. A ver, ¿quién me dice ustedes qué harían ustedes si llegan a fiscalizarle esos periodos? ¿Le entregan ustedes la documentación? Y si no la tienen, ¿qué hacen? Lo hacen de oficio. Por eso es lo que quiero que me respondan. Exacto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en esta figura? Por eso, miren, pues es bien importante determinar ya hay prescripción, ¿verdad? Porque son 4 años que tiene la administración tributaria. ¿En qué momento se termina esa prescripción o se interrumpe, ¿verdad? Entonces, desde la administración tributaria, si hace verificaciones, obviamente, ellos saben los plazos en que vencen, ¿verdad? Pero muchas veces puede ser por algún descuido, qué sé yo, ¿verdad? Que algún auditor no pueda, esté a punto de prescribir y dice, yo me voy a poder a notificarle, ¿verdad? Porque ustedes saben que también si ellos no cumplen sus obligaciones tal como lo demanda la ley, obviamente ellos también son responsables, ¿verdad? Pero la ley regula ciertas situaciones. Por ejemplo, si el contribuyente le hace una determinación de una obligación tributaria, la determinación de la obligación tributaria se va a materializar en la resolución, en una resolución, ¿cómo con esto? No es la notificación de la audiencia, porque se recuerdan que dice que la notificación de la audiencia, la administración tributaria todavía no dice esto es lo que me tiene que pagar el contribuyente, ¿verdad? Porque ellos hicieron una verificación, revisaron la documentación y encontraron hallazgos. Entonces le notifican al contribuyente, porque claro, la audiencia se estipula, ¿verdad? Se le otorga un plazo de 30 días para que el contribuyente manifieste su conformidad o inconformidad, ¿verdad?
acuerdo. Obviamente tiene que aportar medios de prueba. Entonces ya la administración tributaria, en base a esos medios de prueba que el contribuyente otorgó, se recuerdan que les dije, puede revocar los afiches o revocarlos parcialmente, ¿verdad? Entonces hasta ahí no hay algo que diga esto es ley, ¿verdad? Porque obviamente está dando la oportunidad. Pero después de la audiencia, como el contribuyente ya presentó medios de prueba, dice, bueno, aquí sí ya desvanecemos esto, entonces ya nos vamos fijo con lo que resta, ¿verdad? Y ahí, entonces ya se emite una resolución, porque solo las resoluciones son título para poder realizar un cobro. Lo que va a utilizar la administración tributaria en este caso, se recuerda que le dije, si no presenta, no impugna, esa resolución es la que va a utilizar la administración tributaria para exigir el pago ya por la vía legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El contribuyente dice, bueno, le pasaron 10 días para interponer el recurso de revocatoria y no lo hizo, entonces tiene que estar consciente de que esa resolución ya está firme, porque la ley estipula que si no está firme puede utilizar los medios de impugnación, obviamente en base al derecho de defensa, ¿verdad? Debido proceso. ¿Y qué decimos cuando hay un debido proceso? Que se tienen que respetar los plazos, ¿verdad? La ley le dice al contribuyente, mire, usted tiene 10 días para poder impugnar, ¿verdad? Si él no lo hace, no hay una violación al debido proceso, ¿verdad? Porque entonces la violación al debido proceso es que él presente su recurso de revocatoria dentro del plazo y no se lo acepte, el jurado se lo niegue, él está cumpliendo. Pero si no lo hace, entonces el contribuyente obviamente tiene que estar consciente de que ya prescribió y que esta resolución ya se encuentra firme. Entonces, ¿qué puede venir un abogado y decirle, mire, queríamos, ¿verdad? Entonces, esto se tiene que identificar plenamente, ¿verdad? Porque ya está firme, ya no hay, ahí ya no pueden hacer nada. Porque obviamente, como les digo, no hay ninguna violación al derecho de defensa. Pero, ¿qué pasa entonces en este caso? Esa resolución se encuentra firme, si el contribuyente no incumple. Pero si presenta el recurso de revocatoria, entonces sigue el proceso. Es lo que les digo yo, que todo dentro de los plazos para caminar hacia el objetivo. Y sabemos que el proceso hay varios, ¿verdad? En tributario, como en otras ramas, hay varios procesos, varias etapas, depende hasta dónde quiere llegar el contribuyente, ¿verdad? Porque obviamente la administración tributaria termina hasta el amparo, ¿verdad? Hasta la última acción legal que tenga a la mano. Igual lo puede hacer el contribuyente. Lo único que ustedes saben que obviamente en el Estado se está incurriendo en gastos y todo, obviamente que derivan, ¿verdad? Y que obviamente van a estar empezando un efecto que al final puede ser favorable, ¿verdad? Y obviamente se puede no seguir una acción solo cuando ya hay jurisprudencia. Se recuerdan que les dije plenamente comprobado y obviamente dentro de un plazo bien cortito, porque obviamente tiene que haber el visto bueno de las autoridades, ¿verdad? De lo contrario, 2 días antes de que venza un plazo no podemos decir no lo vamos a hacer, tenemos que ver la forma, ¿verdad? Porque obviamente eso también es responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? El contribuyente presenta su recurso de revocatoria dentro del plazo legal, pero se lo deniega. Entonces, en este caso, el contribuyente puede presentar un concurso, ¿verdad? Porque obviamente sí tenía derecho, y eso generalmente se da, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, se recuerdan ustedes del día de los temblores, ¿verdad? El siguiente día suspendieron labores, suspendieron clases. Entonces la administración tributaria emitió un comunicado que todos los plazos que vencían se corren, ¿verdad? Se corre un plazo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí si en ese momento, 3 días antes, le habían notificado una resolución al contribuyente y tenía 10 días, ya no le vence el día que vencía, porque ahí se corría, ¿verdad? Por ese día que se corre. Pero ¿qué pasa entonces? Presenta su recurso de revocatoria y tal vez la persona que encargada de recibir no se acuerda de ese día, ¿verdad? Y le rechaza. Le rechaza porque aquí lo tenía que haber interpuesto, porque suele pasar. En el organismo judicial también suele pasar. Dice, bueno, venció. Y le dice, pero ese día era feriado, ¿verdad? Ese día lo corrieron o nos contaba como un caso. Entonces se interpone su curso, ¿verdad? Obviamente la entidad. Digamos que el recurso de revocatoria está regulado en el 1964 y el recurso Después de eso, sí,
Ahí está, adelantito porque es ese trámite de recursos revocatorios. Entonces, si se dan cuenta, el Código Tributario tiene una consecuencia lógica de todos los actos. Y ahí estamos, hasta ahí en el procedimiento administrativo, pero ¿por qué estamos acá? Porque acuérdense que lo principal que tienen que estudiar ustedes para el examen son los primeros 122 artículos del Código Tributario. Los primeros 122 artículos. 150. No, pero 122 artículos, si ustedes han estado en clase, saben qué temas hemos tocado de esos 122 artículos, ¿verdad? Entonces, si no están en clase, dicen que tenemos que leer todo. O no, pues es que no tienen que leer todo, obviamente. 155 el ocurso y 154 la revocatoria. Ajá, del Código Tributario. Elementos que ustedes tienen que identificar cuando ustedes van a iniciar un procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los tributos, ¿verdad? ¿En qué artículos se va a definir que son tributos? Están los primeros en el 10, 11. Entonces está la diferencia entre que es un tributo y que es un impuesto, ¿verdad? Porque obviamente el tributo es como lo general, ¿verdad? Que comprende los impuestos, los arbitrios, las contribuciones por mejora y las contribuciones especiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué son tributos? Muchas veces confunden el concepto de tributo con la definición de impuesto. Entonces, esto sepan de diferenciar, ¿verdad? Porque muchas veces confunden estos dos términos. Y acuérdense que tributo obviamente es la prestación del dinero, ¿verdad? Que el contribuyente va a dar al Estado. ¿A consecuencia de qué? De que va a recibir un beneficio del Estado, ¿verdad? Una como contraprestación. Ahora el impuesto, cuando habla de tributo, dice va a recibir un beneficio, porque como les digo, ahí se incluyen los 4 tipos de tributo, ¿verdad? Porque entonces impuesto es una clase de tributo, ¿verdad? Entonces dice prestaciones en dinero. Por ejemplo, el impuesto, ese está destinado obviamente, como la misma palabra lo dice, a ser impuesto, porque lo que ustedes no quieran, ustedes lo van a pagar. Como consecuencia de un hecho generador que la ley establece y que ustedes van a encuadrarse en este generador. ¿Por qué? Porque el impuesto de la renta dice que las rentas de trabajo están grabadas. Si ustedes trabajan después de cierta cantidad, ustedes ya son sujetos, ¿verdad? Pues hay un impuesto que ustedes deben pagar, es una imposición, ya quieran o no, ustedes tienen que pagar. Si ustedes tienen una propiedad, si ustedes se dedican a una profesión, sus ingresos obviamente se encuadran de las bases impositivas que figura la ley. Ustedes ya están también destinados a poder tributar, ¿verdad? Con ese impuesto, que es, por ejemplo, en este caso, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si ustedes venden, por ejemplo, ustedes tienen una profesión y tienen una actividad, pero realmente ustedes tienen un inmueble, ¿verdad? Que lo venden, lo compran ustedes y lo venden, ustedes lo van a reportar en su mercadería o en su inventario, ¿verdad? Porque ustedes no se dedican a esa, o sea, no es habitual esa actividad de poder comprar y vender. Pero ustedes compraron un bien y eso lo tienen que reportar en su contabilidad, ¿verdad? Compraron un bien en cierta cantidad, en 150,000 por decirles algo, y después ustedes lo vendieron en 200,000. Entonces esas son las rentas de capital que tienen que ir en la ley de actualización tributaria, ¿verdad? De esa ganancia ustedes tienen que pagar también impuesto, ¿verdad? Por esa ganancia que ustedes obtuvieron. Y cuando ustedes compran y venden lo que obtuvieron, también hay un beneficio, ¿verdad? Que eso es lo que ustedes tienen que ir a ver en ese trabajo que van a hacer. Entonces, hay cuestiones que graban de diferente forma. Por ejemplo, si ustedes reciben un premio, si ustedes se ganan la lotería, también está grabado por el impuesto sobre la renta. A veces ciertas situaciones le van a servir de beneficio, ¿verdad? Algunas deducciones también que la ley del impuesto de la renta y de la ley de actualización tributaria que regula el impuesto sobre la renta también tiene algunos gastos que ustedes pueden deducir antes
de tomar como la base, ¿verdad? Por medio de la aprobación tributaria. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿será que le podemos robar un segundo de su cátedra? Sí, claro. Con permiso, gracias. Entonces, como les decía, hay ciertos... ¿Será que cierran la puerta, por favor? Hay ciertos presupuestos, obviamente, que las leyes también les van a conceder, ¿verdad?, beneficios para poder rebajar esa base impositiva sobre la cual ustedes van a pagar el impuesto, ¿verdad? Y están también las contribuciones por mejoras, que obviamente aquí se sabe, ¿verdad? Aquí estos impuestos obviamente no son directos, ¿verdad? Porque obviamente no son indirectos, que digan, porque ustedes se van a encajar en el momento en que ustedes van a recibir un beneficio por parte del Estado, ¿verdad? ¿Y cuál es ese beneficio que van a recibir, por ejemplo, en las contribuciones por mejoras, ¿verdad? Que obviamente, las contribuciones especiales, perdón, que el Estado obviamente va a crear, ¿verdad? O va a establecer algunas obras cerca del lugar donde viven. Y obviamente con eso, el beneficio que ustedes van a recibir es que los bienes inmuebles, pues obviamente suban de valor, ¿verdad? ¿Y qué significa eso entonces a la larga, verdad? Mayor Sube el use. valor, entonces Mayor en el use. use ustedes tienen que también pagar un poquito más, ¿verdad? Entonces la ley a veces prevé esas ciertas situaciones que obviamente tienen un objetivo, ¿verdad? Y obviamente el Estado invierte, pero también busca la manera de poder beneficiarse en ese sentido, ¿verdad? Entonces, como les digo, estas son clases de impuestos y ustedes en el examen, pues obviamente diferenciar cada uno de ellos. No, porque ya van a preguntar casi regalada. Vale, entonces, sabemos entonces que también hay medios por los cuales se van a extinguir estas obligaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el principal medio que se extingue una obligación? Con el pago, ¿verdad? Y el pago tiene ciertas características también para que este pueda ser como tomado en cuenta, ¿verdad? Y es la principal forma de extinción de la obligación tributaria. A ver qué otra forma existe. La prescripción, ¿verdad? La prescripción es la que por sí, como les digo algunas veces, no se puede identificar por un contribuyente, sino es asesorado por un abogado. Entonces, ¿qué les decía yo? Llega la administración tributaria y hace una determinación de un periodo que ya está prescrito. El solo hecho de que el contribuyente diga, miren, yo acepto o que me presenta un escrito ante la administración tributaria indicando que no puede pagar pero que le dé plazo, él ya está aceptando y eso interrumpe la prescripción, el plazo de prescripción, ¿verdad? ¿Y con qué objeto se interrumpe el plazo? Con el objeto de que a partir de ese momento la administración tributaria tiene otra vez 4 años para poder realizar ese cobro, ¿verdad? O también puede ser que el contribuyente haga un pago parcial de ese impuesto. Eso también es una aceptación de esos tributos. Entonces es lo que les digo yo, ¿verdad? Hay un auditor, obviamente, que sabe que está a plazo por prescribir y les puede ir a notificar, ¿verdad? Porque obviamente es la responsabilidad, ¿verdad? En cuanto al trabajo que realizan. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay personas en las instituciones que a veces tienen carteras de expedientes. Obviamente no todas las personas son también responsables del trabajo que realizan, ¿verdad? Entonces se van, de esta forma se pueden detectar, ¿verdad? Se van de la institución y dejan carteras de expedientes a otros empleados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hacen revisión, obviamente se va a cobrar, puede ser el caso, ¿verdad? No es que se dé, pero puede ser. Entonces, que diga, bueno, es que ya prescribió, ¿verdad? Ya prescribió. ¿Y qué hace él con ahorita es el responsable del expediente? Y si va con su grupo y se prescribió, bueno, bien, vean, tal vez el contribuyente paga, ¿verdad? Hay que probar. Y puede ser que le digan al contribuyente, le notifiquen, mira, hay un pago pendiente que el contribuyente ni sabía, ¿verdad? Y los afligidos, obviamente, pueden aceptar y decir, bueno, sí, entonces, ¿qué hago, verdad? Y tratan la manera de ellos cumplir por ese miedo que tengan a que tal vez después les puedan hacer el cobro judicialmente o les embarguen, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la asesoría ya de un especialista en derecho tributario, ¿verdad? Que sepa cuáles son esas causas que puede alegar como prescripción y principalmente identificar las causas de extinción de la obligación tributaria. Eso creo que está en el artículo 53
tributario por ahí. ¿Y qué artículo es? Lo de medios de ejecución. Ajá. 35. 35. Pues entonces, ¿le puede dar lectura? Artículo 35. Medios de ejecución. La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios. 1. Pago. 2. Compensación. 3. Confusión. 4. Compensación o remisión. Y 5. Restricción. La prescripción es el número 5 de esos medios de extinción. Está la confusión, ¿verdad? ¿Cuándo se da la confusión? Ahí también está escrito en el Código Tributario, pero cuando hay duda, ¿verdad? O el contribuyente le debe a la administración tributaria y tiene crédito fiscal también a su favor, ¿verdad? Entonces se convierte en la figura de deudor y acreedor, ¿verdad? Entonces esta es una forma de extinguir la obligación. Tú me debes, yo te debo, entonces eso extingue la obligación, ¿verdad? Si es la misma cantidad. Ahora, si es desigual, obviamente siempre va a quedar uno debido del otro, ¿verdad? Eso se refiere al débito fiscal y crédito fiscal. Ajá. No, no, porque débito fiscal y crédito fiscal es cuando el contribuyente va a hacer es entre él mismo. Tengo crédito a favor y débito, pero él compensa, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tiene crédito acumulado y tal vez debe otros impuestos. Por ejemplo, tiene crédito a favor, entonces, pero él tiene que pagar de ISR, ¿verdad? Obviamente, para que haya una compensación, primeramente el crédito fiscal que él puede utilizar para pagar otro impuesto tiene que ser líquido y exigible. ¿Qué quiere decir líquido y exigible? Que la administración tributaria tiene que emitir una resolución en la cual diga que sí procede y va a ser crédito aprobado por el contribuyente. Porque, como les digo, no es solo devolución, sino que es devolución o reconocimiento de crédito fiscal. Porque el crédito fiscal no siempre se va a devolver, ¿verdad? El crédito fiscal únicamente puede solicitar devolución quienes se dediquen a la exportación y vendan a personas exentas. Entonces, el reconocimiento de crédito fiscal obviamente sí puede servir para el pago de otros impuestos. Pero eso sí tiene que hacer, como les digo, reconocimiento porque presentan ellos la documentación y obviamente la administración tributaria se recuerda que les digo, si tienen todos los requisitos, toda la documentación, eso hace que no se le reconozca el crédito fiscal, ¿verdad? No se le pueda devolver porque no está cumpliendo. Entonces, esa cantidad de crédito fiscal que el contribuyente creía que puede solicitar una devolución para compensar o utilizarlo para pagar otro impuesto, eso tiene que ser declarado mediante resolución, ¿verdad? De que ya la administración tributaria diga sí, todo lo cumplió, pero puede ser que sea parcial el reconocimiento, ¿verdad? Y solo sea una parte de la resolución. Pero eso es en base a toda la auditoría que hace la administración tributaria y hasta que realiza, emite esa resolución que declara el líquido exigible, ya se le puede devolver o se reconoce, ¿verdad? Entonces ya el contribuyente puede hacer uso del crédito fiscal. Mientras no haya una resolución, no se puede hacer. Entonces son los medios de extinción, entonces sabemos que son bien importantes para poder establecer. Está la condonación también, que obviamente se condonan deudas, ¿verdad? Llenando también ciertos requisitos. Por ejemplo, también cuando se da que una entidad absorbe a otra, también absorbe las deudas, ¿verdad? Derechos y obligaciones, y entonces aquí también se puede dar otra figura de prescripción, ¿verdad? Que es la remisión. Entonces hay ciertas cuestiones, los medios de extinción son los que nos van a nosotros a determinar, bueno, hasta aquí yo puedo pagar o no puedo pagar. Esto es lo que me va a servir a mí para poder desvanecer o poder defender, ¿verdad? En algún momento me puede servir para no pagar los impuestos, ¿verdad? Obviamente identificar. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el contribuyente ya sabe que tiene un impuesto a favor de él también ante la administración tributaria y pasan 4 años y no exige ese reconocimiento, también prescribe, ¿verdad? Entonces ese dinero ya no regresa al contribuyente. Entonces por eso es que es bien importante, obviamente, saber cómo opera la prescripción y cómo opera a favor del contribuyente y a favor de las arcas, ¿verdad? Ahora hay otro tipo de
de prescripción en el Código Tributario también que quiero que lo identifiquen plenamente, porque hay dos tipos de prescripción, ¿verdad? Están los medios de extinción, que la prescripción es de la obligación tributaria, ¿verdad? Y está la prescripción de las infracciones tributarias, que son las que prescriben en 5 años, cuando son infracciones que el contribuyente obviamente en el uso, en su actividad, ¿verdad?, incurre en ciertas infracciones, son 5 años, y hay una especial que es de 8 años, que esta infracción es cuando el contribuyente abre su establecimiento contribuyente y no está registrado. Es el único motivo porque la prescripción se extiende a 8 años. Entonces, estos elementos son bien importantes, como les digo, para una defensa, ¿verdad? Y a partir de que... Si lo vemos en el tema mercantil, sería como una sociedad irregular o de derecho. Ajá. Entonces llega la administración tributaria a hacer una fiscalización y verifica que no está inscrito, ¿verdad? Pero puede ser que sí esté inscrita en el registro mercantil. Es que el registro mercantil puede estar registrado, aunque ahora ya automáticamente hacen el trámite del registro mercantil y están buscando la forma de que una vez se enlace y se pueda de una vez hacer ese registro, ¿verdad? Pero puede ser que tenga una patente de comercio o algo que explique que está la otra que distingue la infracción no tiene más de tributaria. 8 años, entonces ahí se extingue la obligación. Pero si tiene hasta 8 años para poder determinar que está incluyendo una infracción tributaria de tener un establecimiento comercial sin la autorización de la administración tributaria. Y hay unas infracciones también que regulan el artículo 85 del Código Tributario. Estos dos artículos también, por favor, quiero que los analicen bien, porque esto también es muy usual dentro de las actividades de los contribuyentes, ¿verdad? Y que obviamente también puedan ustedes algún día poder asesorar, ¿verdad? Porque están reguladas las infracciones específicas, estas son infracciones específicas que se regulan en el artículo 86 del Código Tributario, 85 del Código Tributario, y que se sancionan con el cierre temporal del establecimiento comercial. Pero para ese cierre temporal hay un procedimiento también que regula el artículo 86. Entonces, ojo con esto, porque esto también es material de examen. Para la primera vez. Sí, para la primera. ¿Cómo es? Sí, ahí después de estar en la descripción, está la definición de cada 47 y 42. Y más adelantito, en el 50 y algo, están también la introducción de la prescripción. Aquí está, ¿ves? Eso lo vamos a ver en la otra Está por la otra clase. la que extingue la infracción tributaria. No, hoy voy a subir la última presentación y ustedes lean, si pueden, el fin de semana, y cuando estemos en las clases virtuales que vamos a tener martes después de la otra semana, vamos a repasar todo ese contenido, ¿verdad? Entonces, el contenido es amplio, pero los que hemos estado en clase, hemos acomodado la actividad, ¿verdad? Ya, en la clase sí le entendemos, pero ahora lo que se lleva a cabo es especial. Por eso vamos a repasar. No saber dónde está. Pero ese lo hago hasta el final. Eso es para el examen. ¿Está? Extinción de la responsabilidad. 75. Las infracciones y sanciones tributarias se extinguen por los medios siguientes para prescripción. El código tributario, No, ese es solo el artículo de que extingue las infracciones tributarias. Y entre esos está la prescripción. Mi duda es por qué tiene impuestos. la donación. Lo que pasa es que depende de la forma en que se dé, ¿verdad? Porque las donaciones a veces están exentas, pero lo que pasa es que como acá está regulada por dos leyes, porque por ejemplo en la ley de herencia, legados y donaciones, esta indica que no pagará siempre y cuando sea pagado el IVA. Entonces, hay formas, una ley, por ejemplo, para que no haya doble tributación.
hay unos casos en los que dice que está exenta, ¿verdad? La ley del impuesto al valor agregado establece cuándo estas están exentas. Son 3 casos. Ya las identificó. En la ley del impuesto al valor agregado dice que en las exenciones hay exenciones y ahí terminan los 3 casos en que estas exenciones están exentas. Entonces, entonces, este tema del cierre temporal, como les digo, la administración tributaria llega a realizar los estudios fiscales y lo primero que envía al contribuyente es el talonario, ¿verdad? El talonario para verificar si el contribuyente está cumpliendo con emitir y entregar las facturas en el momento que establece la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Las otras listas ya se notaron todos. ¿En qué momento emite la factura, verdad? Porque como que con la ley del impuesto al valor agregado, las facturas deben emitirse en el momento de la entrega real del bien. ¿Cuánto es una venta de bienes, verdad? Y cuando es prestación de servicios, obviamente, en pago de la remuneración. Entonces, ¿qué pasa en estas audiencias de cierre temporal? Los auditores tributarios hacen presencias fiscales y observan que el contribuyente vende a un cliente, ¿verdad? Observa y no les envío factura. Ahora esto, con eso la factura electrónica y ciertas cosas que se han implementado, obviamente disminuyen este tipo de infracciones porque en algún momento de 2005 para 2015 por ahí era muy recurrente. No sé si ustedes alguna vez han visto establecimientos cerrados por factura, ¿verdad? Entonces, en ese entonces eran bien recurrentes y habían cierres temporales bastantes. Además, la ley también fue reformada, ¿verdad? Porque antes era cierre temporal, no había modo de que no se pudiera cerrar una vez determinada la infracción. Porque el objeto de la ley era crear esa conciencia social de los contribuyentes de poder solicitar la factura, obviamente garantizando con ello el recaudo del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Que sabemos, también pregunta de examen, que la ley del impuesto al valor agregado es el tributo que mayor porcentaje contribuye a la recaudación. O sea, la recaudación está compuesto en la mayoría de impuestos al valor agregado, ¿verdad? Entonces, por eso era tan importante esa conciencia social, que obviamente en su momento sí fue de impacto, ¿verdad? Porque un establecimiento comercial que miraba que el negocio de la lo cerraba, obviamente no quería estar igual, entonces emite factura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Los contribuyentes llegan a su audiencia y obviamente es como un debate, ¿verdad? Es como un debate pequeño, ¿verdad? Porque obviamente en esa audiencia se realizan entrevistas, si se ponen testigos, ¿verdad? Obviamente se ofrecen medios de prueba. Y les digo, en este caso, ellos determinan que no se emite una factura y redactan un acta a los auditores tributarios, que eso es el reglamento legal que está en el artículo 151 del Código Tributario. Con una sola factura. Por ejemplo, si era de pequeño contribuyente, entonces tenía que establecerse el régimen, ¿verdad? Y obviamente el contribuyente tenía que tener una factura, porque en el régimen de pequeño contribuyente la ley establecía en ese entonces, cuando le digo que los cierres no se regular, ahora hay posibilidad de que el contribuyente pida que se le ponga una multa. Ahora quien no quiera que cierre, se podrá pedir una multa y están en las condiciones, y depende si el régimen, si es pequeño contribuyente o si es contribuyente normal, hay diferentes sanciones para cada uno, ¿verdad? Pero antes de esa reforma era cierre temporal obligatorio, ¿verdad? Únicamente se podía sustituir la sanción de cierre temporal por la imposición de una multa cuando el establecimiento prestaba un servicio de utilidad pública, ¿verdad? Por ejemplo, los hospitales, porque había sanatorios que incluían en eso, las escuelas, entonces tenía que establecerse. En algún momento se incluían los laboratorios, ¿verdad? Clínicos, por lo relacionado con hospitales, ¿verdad? De necesidad pública, pero ahora sí la ley estipula que el contribuyente, a petición del contribuyente, ¿verdad? Porque obviamente es el que puede solicitar que se le sustituya la multa, el cierre temporal, por la imposición de una multa. Ahora, si os quieren, pues dicen, bueno, que no me cierre,
Entonces, este procedimiento está en estos dos artículos y es un proceso único, ¿verdad? Sobre estas infracciones específicas que están reguladas en el artículo 85. Estas son específicas. El artículo 86. Ahora, todas las demás infracciones que están en el Código Tributario, si se dan cuenta, son infracciones a los deberes formales, siempre y cuando no se trate de la omisión de pago de impuestos, ¿verdad? Todo lo que no es omisión de pago de impuestos son infracciones a los deberes formales, que también identifiquen unas cuantas, ¿verdad? Ustedes deben saber, por ejemplo, les puedo poner en el examen que tengan unas 4 obligaciones formales del contribuyente y unos 4 derechos del contribuyente de conformidad con lo que regula el Código Tributario, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les va a servir a ustedes así como de herramientas o poder identificar cuando nosotros tenemos que saber el procedimiento administrativo, ¿verdad? Porque todo lo que pase ahorita, o sea, los impuestos que se puedan dar en estos primeros artículos del Código Tributario son los que les va a servir para defender el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque van a poder identificar los impuestos. Nos vamos a ver impuestos, saben que cada impuesto se paga en diferente momento, de diferente forma, y obviamente eso es una defensa que ustedes van a poder ejercer si no se está aplicando de la forma que establece la ley específica, ¿verdad? Porque obviamente el Código Tributario regula lo general, pero cada ley, cada impuesto se regula de manera diferente y establece la forma en que se debe pagar el impuesto y cómo se debe pagar, ¿verdad? Entonces, si no se hace de esta forma, ustedes pueden impugnar el procedimiento administrativo porque no se ha estado observando o no se está respetando el procedimiento que regula la ley específica. Por eso es que les decía yo, nos tenemos que ir a ver la ley del organismo judicial para lo de la especialidad de la ley, ¿verdad? Tributarias, y eso es lo que les va a servir a ustedes entonces cuando iniciemos el procedimiento administrativo. Que al final del curso, se recuerda, les dije, tienen que manejar procedimiento administrativo, el proceso contencioso administrativo y el económico coactivo, ¿verdad? Esos dos son diferentes, ¿verdad? Son diferentes, porque el proceso contencioso es impulsado, por ejemplo, por el contribuyente. El procedimiento administrativo de oficio a petición de parte, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es de oficio a petición de parte? ¿Recuerdan? ¿Por qué de oficio? Porque la administración es la que viene y hace ese trabajo y determina. O sea, el contribuyente no está haciendo nada. De oficio, la administración tributaria dice, bueno, voy a verificar la obligación de los contribuyentes y hacen ese su mapeo, ¿verdad? Y agarran una muestra, ¿verdad? Que van ustedes, ahí los van a llegar a fiscalizar. Esa es, por ejemplo, el procedimiento administrativo impulsado de oficio o a petición de parte. De oficio, la administración tributaria y a petición de parte, porque se recuerdan que les dije que cualquier solicitud que el contribuyente haga a la administración tributaria y no se la resuelva de la forma que él necesita o él quiera, él puede impugnar y ahí se genera este procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces de ahí vamos a partir nosotros, ¿verdad? El procedimiento administrativo se impulsa de oficio o a petición de parte. Y ya después entonces vamos viendo cada etapa y obviamente si ustedes tienen alguna inquietud, pues irla desarrollando porque el propósito es que ustedes comprendan el procedimiento administrativo. Miren, lo de las leyes, como les digo, eso es una forma de que ustedes pueden despertar algún interés y saber, pero obviamente al final tienen que tener un auditor para poder hacer. Ahorita ese trabajo, muchas veces me llaman y me preguntan y tienen algunas dudas, pero yo lo que quiero ver y lo que voy a valorar en esos trabajos Es como dependemos. como aunque no lo entiendan, yo quiero ver el esfuerzo que ustedes van a identificar, ¿verdad? Y obviamente yo les voy a compartir después. Yo tengo ya diapositivas de cada impuesto, pero yo quiero que ustedes no lo mismo para ver cómo lo va a explicar. porque cuando ustedes tengan casos de un último examen que van a poder resolver casos, y ahí van a agradecer y van a hacer el trabajo, porque ustedes van a poder identificar, ¿verdad? Fíjense que les pregunte, mire, un contribuyente le está diciendo que usted le asesore, porque le están fiscalizando el periodo 2012
súper importantes para lo que estoy usando. Entonces, si quieren, ¿Cuántas preguntas van a hacer? 30. 2 horas. No, obviamente. 30 preguntas.